suscribir o no lo han hecho, a que sencillamente se vayan a la sección de curso del libro y lo agregan a su cuenta. Está de total y libre acceso. Vamos a grabar la sesión como en anteriores oportunidades lo hemos hecho para efecto de que quede para futuro, ¿no? Entonces, muy buenas noches nuevamente. Mi nombre es Fernando Catacora, para los que no me conocen, fundador del portal Res Contable, y les doy la más cordial bienvenida a este otro lunes de conversatorio que vamos a estar por el resto de los años que nos permita la la vida biológica, discutir sobre temas contables y otros temas relacionados con nuestra profesión. Somos 6 contadores que amamos nuestra profesión y somos los que estamos detrás del portal rescontable.com en este momento. Voy a compartir mi pantalla para la presentación del día de hoy. ¿Se ve? ¿Sí? Creo que sí, ¿verdad? Listo. Repito nuevamente, van a ser 3 lunes que solamente vamos a hablar de presentación de estados financieros. Vamos a traer, quizá en el día de hoy, vamos a sentar las bases conceptuales. Los invitamos a que levanten la mano en el caso que quieran participar. Total libertad de participar. Y vamos a tocar ciertos temas conceptuales que son importantes de puntualizar, porque nuestra profesión realmente requiere tener sólidas bases conceptuales. Voy a saltarme la declaración de propiedad intelectual, ya la mayoría creo que lo conoce. Las reglas, puntualidad cero, vamos a empezar, tratamos de empezar puntualmente y vamos a tratar de terminar puntualmente también. Ok, vamos a ver los puntos que vamos a discutir el día de hoy. Primero lo primero. Aquí estamos hablando entre contadores y el primer tema que vamos a tocar es la ecuación patrimonial. Creo que no hay contador que no haya empezado sus estudios en contabilidad 1 o teoría contable o fundamento de contabilidad o como se llame la materia en su universidad, que no haya tocado la ecuación patrimonial. Realmente ahí se origina toda la teoría y toda la explicación que está alrededor de nuestro ejercicio profesional. Luego vamos a ver el objetivo y alcance de la NIC 1, las definiciones básicas y vamos a ver lo que se considera un juego completo de estados financieros. En diferentes secciones de la discusión vamos a compartir también nuestra experiencia profesional porque es importante compartir la experiencia, por favor. Como dije hace un momento, los invitamos a que ustedes sean proactivos, compartan su experiencia profesional en su país o a nivel internacional. Ok, primero vamos a hablar, como dije, ya pasamos la parte de la presentación, vamos a hablar sobre la ecuación patrimonial y de dónde se origina la presentación en nuestra interpretación profesional, objetivo, alcance y lectura de la presentación y la NIC 1 específicamente, definiciones, luego un juego de estados financieros y lectura de ejemplos y los comentarios de ustedes al final. Ok, primero que nada, y les pido un poquito de memoria a cuando ustedes tomaron contabilidad 1 en la universidad. Yo creo que muchos de nosotros, yo específicamente tomé contabilidad 1 en el año 1985. Fue mi primer año de carrera. Yo me gradué en el año 1990 en la Universidad Católica Andrés Bello. Y mi primera materia de contabilidad 1, inclusive me acuerdo el nombre del profesor, uno de los primeros temas que tocamos fue la ecuación patrimonial. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Si ustedes revisan los textos de contabilidad, ustedes encuentran al menos 3 formas de la ecuación patrimonial. ¿De acuerdo? Activo igual a pasivo más patrimonio, primera forma. Patrimonio igual a activo menos pasivo. Y pasivo igual a activo menos patrimonio. Un matemático pudiera decir, bueno, son diferentes formas de presentar la misma ecuación. Y es correcto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta ecuación? Los que son docentes aquí, seguro que si dan contabilidad 1, la tocan. La tienen que explicar. A un muchacho que está aprendiendo contabilidad 1, hay que explicarle esta ecuación. Es uno de los primeros temas que se deben conceptualizar a los efectos de entender todos los desarrollos posteriores. ¿Sí? Si
Pasamos esta ecuación patrimonial en función de la normativa internacional, y ahí hay una explicación un poquito quizá más larga que dar. La vamos a tocar con casos prácticos. Es la siguiente. La ecuación patrimonial bajo NIF debería plantearse de esta manera. Activo igual a patrimonio más pasivo. ¿Sí? Alguien pudiera decir, y cuando ustedes revisan estado financiero de compañías en la vida práctica, ustedes se van a encontrar una diversidad de presentaciones. Y cuando ustedes hacen análisis fundamental de la presentación de estados financieros, el orden interesa. El orden de la presentación de una partida interesa cuando se están presentando estados financieros. Yo no puedo empezar a presentar, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de una o no es práctica común, ¿verdad? Dentro de un estado financiero, de un estado de situación financiera, empezar con el pasivo a la izquierda. Esa presentación no es común. ¿Estamos de acuerdo? Creo que todos como contadores estaríamos de acuerdo, ¿verdad? En que empezar con el pasivo a la izquierda no es una presentación de aplicación generalizada. Si ustedes se ponen a leer entre líneas en la NIC 1 específicamente, ustedes van a concluir que la presentación preferible, aun cuando más de uno pudiera decir que en las normas internacionales no hay una presentación explícitamente que diga de esta es la forma de presentar, ustedes van a concluir después de varios análisis que la presentación debería ser esta forma de la ecuación patrimonial. Activo, patrimonio y pasivo. ¿Sí? Si vamos a un nivel inferior y seguimos el enfoque corriente, el activo lo deberían presentar como no corriente, corriente, en esa secuencia. Y el pasivo de la misma manera, no corriente, corriente. Fíjense que la flecha la colocamos para el activo y para el pasivo, no colocamos la flecha para el patrimonio. No tiene sentido hablar de patrimonio no corriente, corriente, sería una locura, ¿no? En los últimos 15 o 18 años que me han tocado ver estados financieros de compañías a nivel internacional, de todo tipo de compañía y ciertos trabajos de investigación que hemos llevado en el portal de manera interna y que no son públicas en este momento, nos hemos encontrado con una total disparidad de presentación de los estados financieros. Me explico. Primera diferencia común. Ustedes se van a conseguir que, primero, el estado de situación financiera, léase anteriormente conocido como balance general, ¿verdad? Es etiquetado indistintamente, sea como balance general como estado de situación financiera. Nuevamente, en la normativa internacional no hay una regla inflexible en la cual nosotros estemos obligados a utilizar una u otra etiqueta o uno u otro nombre. Sin embargo, el nombre general, el nombre preferible para lo que nosotros conocimos en su momento como estudiantes en contabilidad como el balance general, debería ser estado de situación financiera. ¿Sí? Ustedes se revisan las traducciones de IASB, es estado de situación financiera. Ustedes, si revisan estados auditados de estado financiero de compañía, todavía se sigue etiquetando el estado de situación financiera como balance general. Alguien podría decir, bueno, no hay una diferencia realmente en nombrarlo de una u otra manera. No, sí la hay. Conceptualmente sí la hay. Sí existe esa diferencia. Es muy frecuente conseguirse, por ejemplo, que ustedes vean un estado de situación financiera presentando primero lo corriente y luego lo no corriente. Esa presentación es la tradicional. Esa presentación es la que nosotros aprendimos de alguna manera en la universidad. Es la que yo aprendí en el año 85. De hecho, la traducción al español de hasta hace, creo que unos 10 años, si no me equivoco, hablaba de circulante y no circulante.
Cuando hablamos ahora de la traducción oficial de IASB, estamos hablando de corriente y no corriente. Por eso es importante un poquito tener la perspectiva de la historia, ¿no? Y nuevamente, yo entiendo que algunas colegas o estudiantes pueden decir, oye, pero a mí me enseñaron que las partidas se dividen en circulante y no circulante, ¿verdad? Y la traducción, como decía hace un momento, del IASB hasta hace unos años utilizaba esa terminología. La terminología en contabilidad es algo fundamental. Y eso tenemos que entenderlo desde la universidad. No es igual decir efectivo que decir efectivo restringido. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí se me olvida la palabra restringido, es totalmente diferente a efectivo. Si yo no etiqueto el efectivo con el nombre apropiado efectivo y equivalentes de efectivo, no es lo mismo decir que efectivo a secas. Si yo no separo cuentas por cobrar comerciales de cuentas intercompañía y otras cuentas por cobrar, la terminología no es apropiada. Si yo englobo todo en un solo grupo de partidas, no es una presentación apropiada. No estoy diciendo que esté totalmente incorrecta. Lo que queremos decir es que no es una presentación apropiada. Piensen en la propiedad, planta y equipo. Y la próxima semana vamos a traer estados financieros detallados para que ustedes vean cómo puede haber acciones y cómo nosotros los contadores no nos ponemos de acuerdo en cómo debemos presentar los estados financieros. Es la realidad. No solamente los contadores en ejercicio independientes, ustedes revisan las presentaciones de informes auditados de firmas grandes y no grandes, ustedes se van a encontrar que hay una presentación diversa en los estados financieros. Y eso es parte de nuestra práctica profesional. Entonces, yendo a la lámina anterior, bajo NIF, y grábense esto, bajo el enfoque corriente, la presentación y la secuencia es activo no corriente, corriente. Y el pasivo, luego el patrimonio del lado derecho, si es en forma de cuenta T, y el pasivo es no corriente, corriente. Si ustedes siguen el enfoque corriente. ¿Qué tipo de entidades presentan o que siguen el enfoque corriente? Casi todas las entidades. La mayoría siguen ese enfoque. ¿Quiénes siguen el siguiente enfoque, que es el enfoque por liquidez? Básicamente las entidades financieras. Si ustedes se revisan estados financieros de entidades financieras, leas banco y todas las empresas similares, ustedes se van a dar cuenta que la presentación del activo es del menos líquido al más líquido. Cosa que al principio ¿sí? Pero si ustedes se revisan estados financieros de bancos, si están apropiadamente presentados, debería ser el activo del menos líquido al más líquido, el patrimonio, como tradicionalmente se presente, y el pasivo del más exigible al menos exigible. Ese es el segundo enfoque por liquidez. Entonces, estas sutilezas, estos detalles son importantes y lo vamos a ver con presentaciones de estados financieros por empresa en estas 3 semanas. Acuérdense, como dije al principio, vamos a estar 3 semanas viendo estos temas ya a nivel detallado. José, te doy el pase. Perdón, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si quisieran, o comentario que quisieran hacer. ¿Nadie? ¿No? Ok, José. Sí, aquí estoy. Perdón, ¿Clondi? Clondi quiere hacer un comentario, creo. Sí. Adelante, Clondi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería comentar que la presentación del estado de situación tiene mucho que ver con la naturaleza del negocio que se esté analizando. Totalmente de acuerdo. Yo una oportunidad vi una empresa, sí, o sea, todo va a depender de qué tipo de negocio es. En una oportunidad vi una empresa que ella comenzaba su estado financiero, era con la propiedad, planta y equipo, y así lo desglosaba. En aquel entonces yo no tenía mucho conocimiento de la norma
y me impactó cuando lo vi, porque particularmente pues siempre me gustó el estado de situación financiera presentado por la forma de liquidez, pero en la medida que